Buenos días. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 3, a partir del verso 53. Dice así, bueno, Yayo Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mis queridos hermanos, por favor oigan todas estas glorias del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Este verso resume claramente sus actividades y sus características. 54. Él siempre tiene en la boca las dos sílabas Kri y Na. O él describe a Krishna constantemente con gran placer. 55. Esos son dos significados de la palabra Krishna Vardhana. En efecto, nada más que Krishna le sale de la boca. 56. Si alguien trata de describirlo diciendo que es de una tez negruzca, el siguiente adjetivo, Tuisa Krishna, se lo impide de inmediato. 57. Su tez ciertamente que no es negruzca. A decir verdad, que él no sea negruzco indica que su tez es amarilla. 58. Mediante la ejecución de sacrificio del canto en congregación del santo nombre, los eruditos de la era de Kali adoran así al Señor Krishna, que ahora no es negruzco debido al gran aumento de sus sentimientos de Srimati Radharani. Él es la única deidad venerable para los Paramahansas, que han alcanzado la máxima etapa de la cuarta orden Sannyasi, que esa suprema personalidad de Dios, el Señor Chaitanya, nos confiera su gran misericordia sin causa. Significado de Srila Prabhupada, este verso, así como el texto 63 y el 66, es de el Estaba Mala de Srila Rupa Goswami. Verso 59. Uno puede ver vívidamente su deslumbrante tez con el oro, como el oro fundido que disipa la oscuridad de la ignorancia. Verso 60. La vida pecaminosa de los seres vivientes procede de la ignorancia. Para destruir esa ignorancia, Él ha traído diversas armas, tales como sus asociados plenarios, sus devotos y el santo nombre. La mayor ignorancia consiste en actividades ya sea religiosas o irreligiosas que se oponen al servicio devocional. Las mismas se deben conocer como pecado, kalmasa. 62. Alzando los brazos, cantando el santo nombre y mirando a todos con profundo amor, Él aleja todos los pecados e inunda a todo el mundo con amor por Dios. 63. Que esa suprema personalidad de Dios en la forma del Señor Sri Krishna Chaitanya nos otorgue su misericordia sin causa. Su mirada sonriente aleja de inmediato todas las congojas del mundo, y sus mismas palabras animan la auspiciosa enredadera de la devoción
por medio de la expansión de sus hojas. El refugiarse en sus pies de loto invoca de inmediato el trascendental amor por Dios. 64. Cualquiera que mire su hermoso cuerpo o su hermosa cara queda libre de todos los pecados y obtiene la riqueza del amor de Dios. 65. En otras encarnaciones el Señor descendió con ejércitos y armas, pero en esta encarnación sus soldados son sus partes plenarias y sus asociados. 66. El Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu siempre es la muy venerable deidad de los semidioses, incluso del Señor Shiva y del Señor Brahma, que vinieron disfrazados de hombres ordinarios, profesando amor por Él. Él instruye su propio servicio devocional puro a sus propios devotos. ¿Será él de nuevo el objeto de mi vista? 67. Sus partes plenarias y sus asociados hacen las veces de arma como sus propios deberes específicos. Por favor, óigame exponer otro significado de la palabra anga. 68. Según el testimonio de las escrituras reveladas, una extremidad del cuerpo anga también se llama parte amsa, y una parte de una extremidad se denomina parte parcial upanga. 69. Oh Señor de señores, tú eres el vidente de toda la creación. Tú eres en verdad la muy querida vida de todos. Entonces, ¿no eres tú mi padre Narayan? Narayan se refiere a aquel cuya morada está en el agua nacida de Nara, Garbhakachai Vishnu. Y esa Narayan es tu porción plenaria. Todas tus porciones plenarias son trascendentales. Ellas son absolutas y no son creaciones de Maya o Mahamaya. El significado propio es este texto, se lo dijo Brahma al Señor Krishna en el Srimad Bhagavatam 10, 14, 14. Verso 70. La manifestación de Narayan que impera en el corazón de todos, así como el Narayan que vive en las aguas Karana, Garbha y Siroda, es tu porción plenaria. Tú eres, pues, el Narayan original. Estamos en el 7.1. La palabra anga se refiere en verdad a porciones plenarias. Nunca se debe considerar que esas manifestaciones son producto de la naturaleza material, pues todas ellas son trascendentales y están llenas de conocimiento y dicha. Significado de Srila Prabhupada: en el mundo material se toma un fragmento de un objeto original. Este se reduce con la remoción de dicho fragmento. Pero la suprema personalidad de Dios no es afectada en absoluto por las acciones de la energía ilusoria Maya. El Isupanishad dice: Om Purnam Adam Purnam Idam Purnam Purnam Udasyate Purnasya Purnam Adayam Purnam Eva Vasisyate. La personalidad de Dios es perfecta y completa. Y debido a que Él es completamente perfecto,
Todo lo que emana de él, tal como este mundo físico, está perfectamente equipado con un todo completo. Todo lo que se produce del todo, aunque todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo. Debido a que Él es el todo completo, aunque muchísimas unidades completas emanan de Él, Él permanece completo en el remanente. Es la invocación del Sri Upanishad. En el ámbito del absoluto, 1 más 1 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 1. Por consiguiente, no se debe pensar en un fragmento del Señor Supremo en sentido material. En el mundo espiritual no hay influencia de la energía material ni cálculos matemáticos con relación a los fragmentos. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita, el Señor dice que las entidades vivientes son partes integrales. Hay innumerables entidades vivientes a todo lo largo de los universos materiales y espirituales, pero aún así el Señor Krishna está lleno en sí mismo. Creer que Dios ha perdido su personalidad debido a sus dichas muchas partes integrales están distribuidas por todas partes del universo es una ilusión. Esa es una estimación matemática material. Esa clase de estimaciones solo son posibles bajo la influencia de la energía material, Mahamaya. En el mundo espiritual, Yoga Maya, la energía material brilla por su ausencia. Yoga Maya es la energía espiritual, Mahamaya, la energía material. En la categoría de Vishnu Tattva no hay pérdida de poder de una expansión a la siguiente, más de lo que se pierde iluminación cuando con una vela se enciende otra vela. Se mantiene igual iluminación. Miles de velas pueden ser encendidas por una vela original y todas tendrán el mismo poder iluminatorio. De ese modo se debe entender que aunque todos los Vishnu Tattvas, desde Krishna y el Señor Chaitanya hasta Rama, Nrsimha, Varaha, etc., aparecen con diferentes características en diferentes eras, todos están igualmente dotados de una potencia suprema. Semidioses tales como el señor Brahma y el señor Shiva se ponen en contacto con la energía material y su poder y potencia son por ende de diferentes gradaciones. Sin embargo, todas las encarnaciones de Vishnu son de la misma potencia, ya que la influencia de Maya ni siquiera puede acercársele. Texto 72. Sri Advaita y Sri Nityananda Prabhu son ambos porciones plenarias del Señor Chaitanya. Por lo tanto, ellos son los miembros angas de su cuerpo. Las partes de esos dos miembros se denominan upanga. Anga. 73. Así pues, el Señor está equipado de filosas armas en la forma de sus partes y de sus porciones plenarias. Todas esas armas son lo suficientemente aptas como para aplastar a los infieles ateos. Significado de Srila Prabhupada. La palabra pasanda es aquí muy significativa. Aquel que equipara a la suprema personalidad de Dios con los semidioses
se conoce como un pasanda. Los pasanda tratan de bajar al Señor Supremo a un nivel mundano. A veces ellos crean su propio Dios imaginario o aceptan por Dios a una persona ordinaria y anuncian que es igual a la suprema personalidad de Dios. Ellos son tan necios que presentan a alguien como la siguiente encarnación del Señor Chaitanya o del Señor Krishna, aunque sus actividades son todas contrarias a aquellas de una encarnación genuina, y de ese modo engañan al público inocente. Aquel que es inteligente y que estudia las características de la suprema personalidad de Dios en relación con el contexto védico no puede ser confundido por los pasandas. Los pasandas o ateos no pueden entender los pasatiempos del Señor Supremo, ni el amoroso servicio trascendental que se le presta al Señor. Ellos creen que el servicio devocional no es nada diferente de las actividades fruitivas ordinarias. Karma. Sin embargo, como lo confirma el Bhagavad Gita 4.8, la suprema personalidad de Dios y sus devotos, salvando a los justos y castigando a los herejes, Paritranaya Sadhuna Vinasaya Sadhukritam, siempre refrenan a esos absurdos ateos. Los herejes siempre quieren negar a la suprema personalidad de Dios y poner obstáculos en la senda del servicio devocional. El Señor envía a sus representantes genuinos y aparece en persona para contener esa tontería. Versos 74. Si Nityananda Gosai es directamente Haladara, el señor Balaram, y Advaita Acharya es la propia personalidad de Dios, el señor Vishnu. 75. Estos dos capitanes, con soldados suyos tales como Srivas Thakur, viajan a todas partes cantando el santo nombre del Señor. 76. Los mismos rasgos del Señor Nityananda indican que Él es el subyugador de los incrédulos. Todos los pecados y los incrédulos huyen ante los fuertes gritos de Advaita Acharya. 7.7. El Señor Sri Krishna Chaitanya es el iniciador del Sankirtan, del canto congregacional del santo nombre de Hare Krishna. Aquel que lo adora a través del Sankirtan es, en verdad, afortunado. 78. Dicha persona es verdaderamente inteligente, mientras que otras que no tienen más que un escaso acopio deben soportar un ciclo de reiterados nacimientos y muerte. De todas las ejecuciones de sacrificios, el canto del santo nombre del Señor es la más sublime. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu es el padre y el inaugurador del movimiento de Sankirtan. Aquel que lo adora sacrificando su vida, su dinero, su inteligencia y sus palabras por el movimiento de Sankirtan, es reconocido por el Señor y dotado de sus bendiciones. De todos los demás se puede decir que son necios, pues de todos los sacrificios en los que un hombre puede aplicar su energía, el sacrificio que se hace por el movimiento de Sankirtan es el más glorioso. Bueno, son palabras de Srila Prabhupada, así que veamos que eso ocurra en la realidad.
79. Aquel que dice que 10 millones de sacrificios a su Almeda son iguales al canto del santo nombre del Señor Krishna es sin duda un ateo. Con toda seguridad esa persona va a ser castigada por Yamaras. Significado de Prabhupada. En la lista de las 10 clases de ofensa, el canto del santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios y Krishna, Hare Krishna, la octava ofensa es Dharma Brata Tyang Uttadi Sarva Bhuta Kriya Sanya Api Pramada. Nunca se debe considerar que el canto del santo nombre de Dios es igual a actividades piadosas, tales como el darle caridad a los brahmanas o personas santas, el abrir instituciones educativas gratuitas, el distribuir comida gratuita, etc. Los resultados de las actividades piadosas no son iguales a los resultados de los cantos del santo nombre de Krishna. Las escrituras védicas dicen, incluso si uno distribuye 10 millones de vacas como caridad durante un eclipse solar, o si vive en las confluxiones del Ganga o del Yamuna por millones de años, o si les da a los brahmanas una montaña de oro como sacrificio, no obtiene ni las 100 milésima parte del mérito que se obtiene al cantar el santo nombre. En otras palabras, aquel que considera que el canto del santo nombre es cierta clase de actividad piadosa está completamente desorientado. Por supuesto, el canto sí es piadoso, pero lo más importante es que Krishna y su nombre, siendo trascendentales, estén muy encima de todas las actividades piadosas del mundo material, de lo que es Dharma, Artha, Kama, Moksha. Las actividades piadosas están en el plano material, mientras que el canto del santo nombre de Krishna está por completo en el plano espiritual o trascendental. Por consiguiente, aunque los Pasandi no entiendan esto, la actividad piadosa nunca se puede comparar con el canto del santo nombre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 80. En la auspiciosa instrucción del Bhagavad Sandarbha de Srila Jiva Goswami ha dado como explicación el siguiente verso. 81. Me refugio en el Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que externamente es una tez clara, pero internamente es el propio Krishna. En esta era de Kali, él manifiesta sus expansiones, sus angas y upasangas, mediante la ejecución del canto en congregación del santo nombre del Señor. Significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Jiva Goswami ha colocado el verso del Srimad Bhagavatam que se citó en el 52, Krishna Varna Tuai Krishnam, como la auspiciosa instrucción a su Bhagavad Sandarbha o Sak Sandarbha. Él ha compuesto este texto, el 81, que es, en efecto, una explicación del Bhagavatam como el segundo verso de la misma obra. El verso del Srimad Bhagavatam fue enunciado por Karavayana, uno de los 9 grandes sabios, y ha sido explicado esmeradamente en el Sarva Sambhadi, el comentario de Jiva Goswami a su propio Saksandarbha.
La frase Anta Krishna se refiere a alguien que siempre está pensando en Krishna. Esa actitud es una característica resaltante de Srimati Radharani. Aunque muchos devotos siempre piensan en Krishna, ninguno puede superar a las gopis, entre las cuales Srimati Radharani es la principal en lo que se refiere a pensar en Krishna. La conciencia de Krishna que posee Radharani supera la de todos los demás devotos. El señor Chaitanya Mahaprabhu asumió la posición de Srimati Radharani para entender a Krishna. Por consiguiente, él siempre estaba pensando en Krishna de la misma manera en que Srimati Radharani, por pensar en el señor Krishna, él siempre tapaba a Krishna. Por pensar en el señor Krishna, él siempre tapaba a Krishna. Sí, Krishna Chaitanya, que era externamente de color muy claro, con su tez como el oro fundido, manifestó simultáneamente a sus asociados eternos, sus opulencias, sus expansiones, sus encarnaciones. Él predicó acerca del proceso de la conciencia de Krishna, que aunque están bajo sus pies de loto, son gloriosos. Bueno, me quedo en este punto. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sujavari Prastyatya Satarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol.